seguimos comentando, ¿ya? Bien, buenos días a todos, a todas, gracias por la conexión. Ya, la clase de hoy vamos a retomar igualmente un poco más la lectura crítica, ¿ya? Pero la lectura crítica ¿de qué? Yo les subí el material igual, la lectura crítica de la columna de opinión. Me imagino que se acuerdan, ¿cierto? Igual los vimos hace como, habrá sido como un mes atrás, ya puede que lo hayan olvidado un poco, pero ¿se acuerdan cuando vimos esa clase donde hablaba Alejandro Guiller? Alejandro, sí, él era el que estaba hablando, sí, sabe, lo tomamos de ejemplo. ¿Se acuerdan o no de qué trataba la columna de opinión? No, profe, ¿de qué trataba? ¿No se acuerda ninguno? ¿Ya? ¿Nadie así como una La idea? columna de opinión era un espacio que se le daba a los, ¿cómo se llama esto? A los receptores de... No, esa era la carta al director. Ya, no, tienen ¿Como un confusión. experto en el tema o no? ¿Como que opina Sí, sobre algo? sí, por ahí va, sí, eso es más preciso, sí. A ver, la columna de opinión, ahí bueno, ahora lo vamos a ver de nuevo en mayor profundidad, es muy parecido al artículo de opinión, ya como el nombre lo dice, son géneros de opinión, por lo tanto predomina la subjetividad o el punto de vista de quien lo escribe, ya. En ese sentido, por ejemplo, nosotros señalábamos que esto corresponde a un espacio del diario o del medio de comunicación, un espacio que es como una columna, por eso recibe el nombre de columna de opinión, donde generalmente un experto sobre un ámbito o una materia opina sobre un tema. Así que lo que decía Jin era como lo más cercano. ¿Ya? De todas maneras lo vamos a repasar de nuevo, ¿ya? Pero es importante que vayan tomando nota, ya sea en un Word, en un PowerPoint, en un Prezi, en su cuaderno, ya donde quieran, pero la idea es que vayan tomando nota de esto que voy comentando, porque si no, después se les va a ir olvidando, ¿ya? No solamente se dedican a escuchar la clase, sino que de verdad que les sugiero que vayan tomando nota, vayan tomando apuntes, ojalá ya lo hagan desde antes, pero si no lo han hecho, empiecen a hacerlo, porque si no después se empiezan a confundir cuando son varios temas, ¿ya? Bien, seguimos. Respecto al objetivo, bueno, ya lo hemos repasado varias veces, llevamos ya como 7 semanas viendo este objetivo, ¿ya? Tiene que ver entonces con los medios de comunicación, es el objetivo 10 de aprendizaje, ¿ya? Entonces, por eso nosotros hemos hecho un recorrido por diversos subgéneros periodísticos de los medios de comunicación, ya sobre todo los que tienen que ver con los diarios específicamente, donde vimos las noticias o texto informativo, los reportajes, la carta al director en la que ustedes nombraban delante, donde los receptores o los ciudadanos, por así decirlo, daban su opinión frente a un tema. ¿Ya? Ese sí, esa era la carta al director. La propaganda, bueno, ya dijimos que tenía un fin ideológico, muy vinculado también a la publicidad, ¿cierto? Las crónicas, que lo volvimos a repasar ayer, pero ya lo habíamos visto con anterioridad, o sea, perdón, la clase anterior, ¿cierto? Donde la crónica, ustedes recordarán también que seguía un orden cronológico, muy cercano a la narración, ¿ya? Eh, y generalmente eran los pormenores de un hecho noticioso, ¿ya? Y la columna de opinión, que era este texto que estamos revisando ahora. Hemos revisado siempre los propósitos explícitos, es decir, cuál es la finalidad, el objetivo de redactar tal texto, y lo implícito, es decir, qué hay más allá de la escritura de un texto, cuál es el trasfondo, qué es lo que nos quiere provocar o nos quiere decir el autor de ese texto. Las estrategias de persuasión, sobre todo lo vimos en la publicidad y propaganda, pero también se ve en los textos de opinión, por ejemplo, ahora igual podemos fijarnos en eso, ¿ya? Cuando se hace referencia a los estereotipos sociales, a la apelación a los sentimientos, por ejemplo, hoy día vamos a ver un estereotipo frente a la mujer, ¿ya? Vamos a revisar una columna de opinión que se llama La trampa de la mujer maravilla, ¿ya? Ahí vamos a revisar el estereotipo que hay hacia la mujer o que ha existido permanentemente hacia la mujer, ¿ya? Por otro lado, las evidencias que hay tras una afirmación, sobre todo cuando hay una argumentación, cuando se está argumentando, cuando es un texto de opinión, es súper importante que haya evidencia o que haya argumentos concretos, ¿ya? O más bien respaldos que avalen lo que se está diciendo, ¿ya? Por eso son importantes siempre la evidencia. Y los efectos causados por los recursos no lingüísticos, por ejemplo, es decir, las imágenes, cómo están las palabras, cómo se escucha, qué es lo que se dice, la entonación, en fin, ¿ya? Y todo lo que lo paraverbal también, y lo lingüístico, el uso del lenguaje mismo, siempre es importante analizar todos esos aspectos, porque un discurso, algo que dice un escritor, algo que dice un autor,
hay que analizarlo no solamente lo que dice, sino el cómo lo dice también. Ya eso es súper importante. Y establecer, por ejemplo, las similitudes y la diferencia entre las distintas fuentes a veces sobre un hecho noticioso. ¿Ya? Y por último, cómo influyen esos elementos en nuestra opinión. ¿Queda claro el objetivo a esta altura? Ya lo deberían tener claro porque se lo recuerdo todas las clases. Pero ¿tienen claro a lo que apunta este objetivo? Sí, profesor. Sí. ¿Hay alguno que todavía no tenga claro qué se está buscando evaluar con este objetivo? ¿O todos están claros? ¿Seguros? ¿Sí? Ya. Sí, profesor. Profesor, Ujú. ¿Ya? es ¿Sí? que y no es de la clase, pero Deme un el segundo, NEM, deme un obviamente, segundo, deme un segundo. Que voy a parar la clase, sí. Retomamos entonces. Bien, ya vimos entonces el objetivo, me imagino que quedó claro. ¿Ya? Vamos entonces a lo que es una cierta columna de opinión. La columna, como les decía, es equivalente o más bien nace desde el artículo de opinión, ¿ya? Entonces tiene que ver con esta argumentación. Y por lo general aparece con cierta frecuencia, por ejemplo, una vez a la semana, todos los martes, todos los lunes, etcétera, etcétera. Y generalmente el columnista tiene su espacio de manera fija, ¿cierto? En ese diario o en ese medio. Generalmente las columnas en un diario, al menos sobre el mismo tema, siempre las elabora el mismo autor, ya porque es el experto el que maneja o domina ciertos esos temas, ¿ya? Y opina por lo tanto sobre ello. Por ejemplo, un columnista que tuviese constantemente, por ejemplo, un historiador. Yo tengo una amiga que es historiadora y ella tiene una columna de opinión en un diario local, por ejemplo. Entonces ella tiene toda la semana un espacio para hablar de cualquier tema que tenga un vínculo patrimonial, histórico, etc. Entonces ella tiene un espacio fijo, ¿ya? Y eso entonces pasa para distintas áreas, pero va siempre a depender del medio, ¿ya? Y a la vez también existe una cierta libertad o una gran libertad para elegir ese tema y cómo orienta ese texto. Las columnas también va a presentar un cierto tratamiento, como dice acá, tipográfico y especial. ¿A qué se refiere con eso? A cómo va a estar escrito, a cómo va a estar dispuesto el texto, o sea, ya de partida está dispuesto en una columna, ¿ya? Eh, claro, y además es una mezcla muchas veces entre un texto periodístico y un poco de literatura. Es algo parecido a lo que pasaba con la crónica, ¿cierto? Porque la crónica también podía ser una crónica de carácter literario, o sea, muchas veces la forma en que se narra, el lenguaje que se ocupa. Aquí pasa un poco lo mismo, porque en la columna de opinión también a veces hay autores, hay columnistas que le dan que ocupan mucho más el lenguaje o quieren enriquecer su lenguaje y se expresan de otra manera, ¿ya? ¿Cuál es la estructura típica de una columna de opinión? Tiene un título, tiene una entrada, ¿cierto? Que explica un poco de qué se va a hablar, el desarrollo y el cierre de la columna. En realidad la estructura es muy simple, es como casi inicio, desarrollo y cierre, ¿ya? Y el titular. ¿Ya? Es mucho más simple la estructura que una noticia, por ejemplo, ¿ya? Bien. Respecto a algunas de sus características y qué las diferencia de otros subgéneros periodísticos, como les decía, viene de un artículo de opinión que tiene una cierta periodicidad fija, eso más bien significaba que, por ejemplo, aparecía una vez a la semana, dos veces a la semana, etcétera, dependiendo del medio. Y además tiene ese espacio preestablecido de la columna. Hay una variedad y libertad en escoger los temas que se van a abordar. A la vez también el columnista, como en este caso es un género de opinión, él puede, cierto, orientar según lo que él estime conveniente, es decir, si él piensa que es mejor apuntar hacia tal lado, lo va a orientar hacia allá su columna, ya todo dependiendo de lo que él quiera lograr. Y por otro lado, cierto, solo está limitada por el número de palabras, cierto, que establece el periódico. Por ejemplo, a veces esta misma amiga que les decía siempre me comenta que tiene un espacio de 1500 palabras, me parece. Ya, eso es como el máximo que puede redactar en el espacio que le dan para la columna de opinión. ¿Ya? Entonces pasa un poco por ese lado. ¿Ya? Entre paréntesis les recuerdo que vayan anotando su nombre en el chat por la asistencia, ya que esta semana también están siendo más rigurosos con eso. ¿Ya? Bien. Puede también abordar uno más temas de actualidad. Por lo general siempre los textos periodísticos son temas de actualidad y van variando, ¿cierto?, los temas que abordan. Em,
como les decía, siempre la columna va vinculada a un autor en específico, ya ese autor, como aparece bien seguido semana a semana, con el tiempo va obteniendo mayor credibilidad, ¿cierto? Y va también influyendo porque va tomando un cierto prestigio respecto a lo que escribe. Entonces muchas veces se vuelve una autoridad en la materia, o si ya era una autoridad, finalmente se reafirma, ¿cierto?, esa autoridad de acuerdo a esta periodicidad permanente, ¿cierto?, de escribir estas columnas de opinión. Y como les decía también, es un género híbrido, entonces mezcla muchas veces no solamente el periodismo, sino también elementos de la literatura, a pesar que en general busca ser un lenguaje más cercano, coloquial. Lo coloquial tiene mucho que ver con el lenguaje cotidiano, ya, o sea, como cuando uno se comunica normalmente, o sea, no necesariamente tiene que ser tan rebuscado, ya, debe ser preciso, claro, rico también el lenguaje en forma de expresión, ya. Respecto a este género periodístico de opinión, como es un género de opinión, claramente se manifiesta la subjetividad o el yo, es decir, siempre se busca hablar como más bien desde una primera persona, ¿ya? Por lo mismo el columnista va a establecer juicios de valor. Claro, busca también una forma de ser, de comportarse ante los hechos, ¿ya? O sea, busca un desarrollo argumentativo, por ejemplo, plantea una discusión y se posiciona frente a ese tema de discusión a nivel valórico, a nivel moral, ya que puede estar explícito o implícito, y siempre le pone su sello propio o estilo propio, ¿ya? Y además, como les decía, tiene esta característica de ocupar un espacio o columna, o que también se llama filete, pero en realidad es más conocido como columna. ¿Quedan claras las características de la columna de opinión? ¿Sí? Bien, respecto al contenido y estructura, ya como les decía, tiene un modelo personal, o sea, cada columnista que escribe una columna, ¿quién se conectó ahí? Ya. Cada columnista le pone su propio talento, por así decirlo, a la escritura, pero siempre la estructura básica era el título, la entrada, el desarrollo y el cierre o también una conclusión. Ya. Vamos describiendo cada una de las partes de esta estructura. En primer lugar tenemos el título, que es donde aparece obviamente el tema central, de qué va a tratar. Luego aparece la entrada, ¿cierto? La entrada es como la introducción, es como un enganche, ¿cierto? Por así decirlo, al tema que o que nos van a dar a conocer, ¿cierto? Puede partir también con una anécdota, con una cita, ya algo que llame la atención de nosotros como lectores o receptores. Eh, y claro, aunque a veces la columna, por ejemplo, pueda ser literaria, siempre va a ser un tema libre, ¿ya? Generalmente son de temas políticos, sociales, culturales, literarios, ¿ya? Pero en general va variando. En el desarrollo, como siempre, como un texto argumentativo, se desarrollan los argumentos, ¿cierto? Que buscan persuadir o convencer a los lectores, ¿cierto? O a la audiencia. Y claro, y eso es bien interesante, aquí pongan atención. Los argumentos, a ver, esto les va a servir para futuro también, porque en la universidad se trabaja mucho, sobre todo en las ciencias sociales y en las ciencias más convencionales, se trabaja con el pensamiento deductivo e inductivo. La estructura deductiva en una argumentación significa que parte de la idea general o la tesis y luego desarrolla los argumentos, que es lo más común y lo más frecuente. En cambio, hay una forma que se llama inductiva dentro de la estructura del pensamiento, donde se parte del detalle, es decir, como si partiéramos de los argumentos, de lo específico, y luego llegamos a la idea general. Entonces, de las dos formas se nos pueden presentar los textos argumentativos de cualquier tipo, en este caso particular la columna, ¿ya? Repito, entonces, puede estar, por ejemplo, la tesis en un texto argumentativo, puede estar en el primer párrafo, es decir, al inicio o en la entrada en este caso, y luego desarrollar los argumentos, por lo tanto sería un texto argumentativo de carácter deductivo, o al revés, donde estén los argumentos en los primeros párrafos y en el párrafo final o en la conclusión esté la tesis. Y ahí recibe el nombre de texto argumentativo inductivo. ¿Quedó claro eso? ¿Queda claro? Sí, profesor. Ya. Bien, respecto a la estructura, acá, eh, ya, como les decía, por ejemplo, acá no lo vamos a leer mucho, sino era más bien para ver
como la estructura, aparece, claro, el nombre de la columna. En este caso, la columna se llama el salmantino. A veces las columnas, como les decía, que aparecen con cierta frecuencia, reciben hasta ciertos nombres, ¿ya? Por eso esta se llama el salmantino. ¿Cuál es el título? Desde la base y en suelo, desde la base y en suelo, ¿cierto? Ese es el título de esta columna. Y el autor, es cierto, generalmente aparece al principio, en este caso, Antonio Casillas Muriel. La columna siempre tiene que ir firmada con el nombre del autor, con el nombre de quien la escribe, ¿cierto? El columnista siempre tiene que estar presente su nombre en la columna. El primer párrafo es el párrafo de entrada, ¿ya? Por ejemplo, dice acá, en los aledaños de muchos centros escolares de la capital siempre hay restos de droga, al menos de la blanda por el momento. La policía conoce la situación y ha establecido sus dispositivos para paliar, en la medida de lo posible, estos cuadros, a veces más lamentables por la corta edad de los que en ellos se retrata. ¿Cierto? Ahí ya introduce el tema, ¿cierto? Lo que está pasando, y en este caso particular era como la droga en los establecimientos educativos, ¿ya? Y después viene el desarrollo, ¿cierto?, de la argumentación. Dice, claro, donde se exponen los argumentos. Por ejemplo, acá voy a leer los dos primeros. Dice, o quizás lo leo completo mejor. Dice, tres consejerías de la Junta de Castilla, esto sucede en España, y León, trabajan al unísono en el desarrollo de actividades de promoción de la salud y prevención del consumo de drogas entre los escolares. ¿Cierto? Ahí está enunciando, ¿cierto?, lo que se hace, ¿verdad? Lo que se realizan las acciones. Las acciones se dirigen a saber a la promoción de hábitos saludables que pasan por la higiene, la alimentación, la actividad física y los comportamientos para evitar accidentes tanto en el colegio como en su propio domicilio, ¿ya? O sea, ahí se está hablando de como argumento central para evitar, ¿cierto?, paliar esto, ¿cierto?, generar estos hábitos saludables en los estudiantes, ¿ya? Y no está mal inundar los buzones con revistas, folletos y demás medios para que jóvenes y niños conozcan acerca de una de las causas que les puede lastrar. O sea, las causas, las consecuencias, ¿cierto? O sea, que ellos también dan como argumento el hecho de enviar constantemente mails, ¿cierto?, a los estudiantes, donde aparecen, ¿cierto?, como estos flyers o estos afiches, ¿cierto?, o infografía que invitan a generar o tener estos hábitos saludables. Y por último, el cierre, que es el último párrafo, conclusión, y mientras se les enseña sabiamente y sin prejuicios a esquivar los obstáculos en los que han caído muchos de los que están a su lado, tampoco estaría de más ayudar a los que ya empiezan a resbalar. ¿Cierto? Esta es la estructura de esta columna. Respecto a lo que les decía, ¿esta será una columna deductiva o inductiva? ¿En qué parte está la tesis? ¿Al principio o al final? Pero es que no sé, me confundí porque, no sé, Ya. pero me confundí. Ya. Mire, fíjese el primero, dice, en los aledaños de muchos centros escolares de la capital siempre hay restos de droga. Ya, ahí está el tema, ¿cierto? Al menos de la blanda por el momento. La policía conoce la situación y ha establecido su dispositivo. Ya, primero tendríamos que identificar cuál es el tema. ¿Cuál era el tema de esta columna? Droga. Ya, el tema, la droga. Ya, la idea principal, ¿qué se dice de la droga? Esa es la idea principal. ¿Qué se dice de la droga acá? ¿Qué se dice acerca de ella? Están hablando de Como, cualquier... ¿Sí? sí, igual como que se basa en la droga, como en el tema ese, como en los centros escolares, entonces como que ahí se enfoca en eso, como el tema de la droga en esa circunstancia. Ujú, claro. Aquí, esta columna, yo tengo la impresión de que en realidad sí, está muy bien lo que señala, eso es la idea principal, porque dice, la policía conoce la situación y ha establecido sus dispositivos para paliar en la medida de lo posible estos cuadros, a veces más lamentables por la corta edad de la que en ellos se retrata. Y al final dice, mientras se les enseña sabiamente y sin prejuicios a esquivar los obstáculos en los que han caído muchos de los que están a su lado, tampoco estaría de más ayudar a los que ya empiezan a resbalar. Mm. Sí, acá como que igual no está tan claro si es que finalmente, pero yo diría que sí, que sigue siendo más bien deductiva,
ya porque el tema central está en el primer párrafo y lo que hace en el último más bien es reafirmar lo que dice en el primer párrafo, ¿ya? Así que de todas maneras probablemente sería más bien deductiva, ¿ya? Porque el último párrafo es como una reafirmación del tema, ¿ya? Y de hecho después viene como la invitación a que también a seguir ayudando, ¿ya? Sí. De todas maneras, no se les suele preguntar mucho, eso no se los van a preguntar, a no ser cuando ya tengan como que analizar deductivamente o inductivamente algo, ¿ya? Pero de todas maneras es bueno conocerlo, ¿ya? Bien, los tipos de columna, estos van a ir variando según el estilo y la intención. Por ejemplo, esto ya para entrar en mayor profundidad, ya no es necesario que lo manejen así de memoria, pero para que lo conozcan, ¿ya? Por ejemplo, cuando la, cuando la intención, ¿cierto?, de la columna es de estilo informativo, ya donde una columna más bien indica o intenta informar sobre algo, va a ser una columna analítica, ¿ya? Y sobre todo también tiene una mezcla de estilo informativo, es decir, como les decía, se centra en la entrega de la información, pero también asume una actitud de interpretar la realidad, es decir, contarnos lo que está pasando, pero de modo informativo, ¿ya? Ahí sería una columna analítica. La columna de opinión, que es la que vamos a leer hoy día, la más frecuente de hecho, ¿ya? Tiene un estilo más bien como propio de una editorial, ¿ya? Emite juicios de valor y es mucho más crítica. Y ahí queda mucho más claro, ¿ya? Yo diría que la columna que acabamos de leer era más bien del tipo analítico, ¿ya? Porque nos informaba más bien sobre algo y daba su interpretación de los hechos, ¿ya? Por eso en la columna analítica no es tan evidente, ¿cierto? La argumentación misma o la intención argumentativa, ¿ya? Como lo es, por ejemplo, en una columna específicamente de opinión. En ese caso en particular, como lo vamos a ver ahora, sí es mucho más evidente dónde está la tesis y cuál es la tesis, ¿ya? También tenemos el tipo de columna personal, donde el autor, ¿cierto? Asume un rol, una actitud mucho más creativa, más literaria, y da su opinión muy personal sobre el tema, ¿ya? Pero desde su punto de vista como autor ya connotado, ¿ya? Generalmente, inclusive se suele dividir más que la columna personal, simplemente en columna analítica y de opinión. La analítica más informativa y la de opinión más argumentativa o subjetiva, ¿ya? Esos son como los dos grandes tipos, para que no lo olviden. Cuando la columna de opinión se centra sobre todo en informar, pese a que igual puede emitir juicios de valor, pero sobre todo predomina la información, es analítica, y cuando predomina la argumentación es una columna de opinión. Y aquí, bueno, hay un mapa conceptual, ¿cierto? Para recordar un poco lo que vimos, dijimos que la columna es un artículo de opinión que recibe este nombre porque en sus orígenes ocupaba una columna de la página del periódico. Esto ha ido variando un poco por los formatos, pero en general se mantiene. Está formada por el titular, la entrada, que es el primer párrafo, el desarrollo y el cierre. Se caracteriza por expresar la opinión de su autor, poseer libertad la expresión de los temas, del estilo, de la ideología o los puntos de vista, utilizar un lenguaje culto, literario por lo general, o a veces también variar a un tono más coloquial, claro y concreto. Y podía ser de diversos tipos: analítica cuando buscaba informar, de opinión cuando se centra más en la subjetividad o en la opinión, personal cuando es más literaria, por ejemplo, de sociedad, de humor, etcétera, dependiendo el tema. Eso como para conocer un poco los tipos de columna, ¿ya? Y cuáles eran sus características. Recuerden que esto lo pueden repasar y yo les sugiero que no se queden solamente con la clase, sino que lo vuelvan a ver después, ¿ya? Ahora vamos a leer la columna de la autora Paola Guevara, ya como les decía, la columna, ¿cierto? Siempre es importante conocer quién la escribió para conocer un poco el trasfondo. Paola Guevara es escritora y periodista. Su novela Mi padre y otros accidentes del 2016, publicada por Editorial Planeta. Ella es comunicadora social de la Universidad Javeriana de Bogotá, ha sido periodista de la revista Cambio, coordinadora editorial de La Hoja de Bogotá, o sea, ella claramente, como les decía, de nacionalidad colombiana, es cierto, colaboradora de las revistas Cromos, Choc, entre otras. Trabajó en creación de revistas de lujo como editora general del Grupo 10 Más, y tras su paso por la casa editorial El Tiempo desde el 2007, se desempeña como editora de cultura, entretenimiento y tendencias en El País de Cali. ¿Ya? Bien, eso un poco como de quién es esta columnista, quién escribe esta columna. Acá hay una reflexión que dice lo siguiente: lo que hizo de Van Gogh un genio fue su particular forma de ver los girasoles,
Lo que distingue a un valioso columnista es su particular forma de ver el paisaje social. Es es habilidoso ver aquello que todos ven, pero no en la misma forma en que todos lo ven. ¿Qué les dice esa frase del Washington Post por George Will? ¿Qué les dice? Se la repito, lo que hizo de Van Gogh un genio fue su particular forma de ver los girasoles. Lo que distingue a un valioso columnista es su particular forma de ver el paisaje social. Es habilidoso ver aquello que todos ven, pero no en la misma forma en que todos lo ven. ¿Cómo lo interpretan y cómo se relaciona con la idea de ser un buen columnista? Profesor, yo lo interpreto como mirar una situación, como en particular que quizás muchas personas están opinando acerca de ella, pero como que llegar al fondo de, así como de lo máximo, como buscar otras maneras también de poder como visualizar aquella obra o algo así, como una mirada distinta, que se note como diferente. Exacto, ¿cierto? Sí, hacia eso apunta un poco en realidad. Claro, o sea que la genialidad, por así decirlo, ya no está en repetir lo que siempre se ha dicho, ya, o imitar un modelo, o seguir un patrón, o hacer siempre lo mismo, sino en la creatividad, ya, en ser capaces de aportar, de ver algo nuevo, o ver de una determinada forma, algo que no todos han visto de esa forma, ya, y de alguna manera contarnos lo que todos saben, pero de un punto de vista diferente o mostrar una verdad, pero desde un punto de vista particular. Entonces, a lo que apunta un poco hacia el uso de la creatividad para expresarse. El columnista tiene que ser muy creativo también, porque si imita simplemente, va a caer en la repetición, en la imitación y no en la idea. ¿Ya? Muy bien. Teniendo esto presente, vamos a la columna de hoy. Pongan mucha atención. No sé si alguien quisiera leerla o la leo yo. La trampa de la Mujer Maravilla. ¿Se la leo yo o alguien quisiera leer en esta Sí, oportunidad? profe, lea usted porque así entendemos mejor. Ya, muy bien. Ya, gracias. Ya, La trampa de la Mujer Maravilla. ¿Qué les dice este titular? ¿De qué creen que se va a tratar esta columna? ¿Cómo la asocian? La trampa de la Mujer Maravilla. ¿En qué piensan? ¿Con qué la asocian? ¿De qué irá a tratar? Yo siento que como que igual se puede basar en un como prototipo de la mujer y verle una forma diferente a eso. Ya. ¿Alguien más piensa algo más que quieran agregar? ¿De qué creen que puede tratar? ¿Qué otras cosas podrían aparecer acá? ¿Están de acuerdo con lo que dice Jean? ¿Podrá tratar de eso? Sí. Ya, ya. Y si por ejemplo abordan los estereotipos, ¿qué estereotipos conocen ustedes de la mujer? ¿O qué estereotipo hay hacia la mujer en nuestra sociedad? Yo siento que en verdad como que típica mujer como dueña de casa, como igual en cierta Cuidar a parte, los niños. sí, Ya, anteriormente como en cierta parte más sumisa en la sociedad y ahora se muestra una mujer como completamente diferente en muchos aspectos, como que siento que la mujer cada vez como que está más empoderada, cada vez ujú. como que puede salir adelante por ella misma, a eso me refiero. ¿Y ese camino ha sido fácil, difícil, ha sido un camino largo, ha tenido muchos obstáculos? ¿Qué obstáculo ha presentado la sociedad para romper ese estereotipo que hay hacia la mujer? Bueno, hacia el hombre también hay estereotipos, por ejemplo, que el hombre también siempre tenía que ser el proveedor, también tenía que ser él no podía llorar o que no era mal visto, no podía, no sé, pues no podía vestirse con ciertos colores, qué sé yo. Si bien tanto los estereotipos y los prejuicios a su vez hacia el hombre y hacia la mujer sobre cómo deben ser han cambiado, porque ahora también está esta idea de la diversidad en todo ámbito, ¿ya? Entonces, claramente han cambiado. Pero, ¿qué creen ustedes que ha persistido? ¿Por qué creen que ha sido tan difícil romper esos estereotipos, esos falsos prejuicios? Yo siento que en verdad el camino ha sido como demasiado difícil en muchos aspectos, porque siento que la idea como acerca de las mujeres o incluso de los hombres ha estado por generaciones intacta ese mismo como esa misma idea de la persona. Entonces, como que cambiarla en las personas como que siempre han tenido esa idea a lo largo del tiempo, siento que igual ha sido muy difícil y obviamente cada vez como que hay un cambio positivo, pero siento que en cierta parte igual
camino por recorrer para cambiar un poco la sociedad y los ¿cómo se ¿Ya? llama? Estereotipos, estereotipos. Estereotipos que tenemos acerca de todo, en realidad. Siento que está lleno de estereotipos la sociedad, pero poco a poco hemos sabido cómo cambiarlo. Ya, súper bien, muy buen comentario. ¿Están de acuerdo entonces? ¿Piensan más o menos todos más o menos hacia allá? ¿Que es necesario seguir generando estos cambios, estas reflexiones, o no lo creen necesario? Es Yo totalmente creo necesario. que es algo muy necesario, profe. Sí, cierto, yo también pienso lo mismo, o sea, es poner en discusión algo que no deberíamos discutir porque debería ser una verdad, debería ser que todos tenemos igualdad de derechos sin importar nuestro género, sin importar nuestro sexo, porque sexo y género no es lo mismo, sin importar nuestra condición social, sin importar nuestra etnia, o sea, todos somos personas y todos merecemos derechos, igualdad de derechos, en realidad las personas se nos tiene que respetar por cómo somos. ¿Ya? O sea, o por solo hecho de ser persona, ni siquiera por quién somos, sino por solo hecho de ser persona, todos merecemos igual respeto y que se nos acepten, ¿cierto? Nuestras características, nuestra forma de ser, ¿ya? Bien, eso como reflexión inicial, ¿ya? Dice así, La trampa de la Mujer Maravilla, el 28 de marzo de 2016, siempre importante la fecha de publicación, por Paola Guevara, que era esta columnista que comentamos. Bien, dice, las mujeres de mi generación no fuimos diseñadas para las tintas medias. Lo queremos todo y luego un poco más si es posible. Las maestrías, los doctorados, la carrera exitosa, los viajes, la independencia, la realización laboral y artística, los hijos, el romance, el anillo en el dedo, la pareja estable. Sí, negar a muerte que necesitamos un hombre hace parte de nuestro guión. La tarta en el horno, la casa perfecta, el peso correcto, el abdomen marcado, la juventud extendida. Renuncia, sacrificio, resignación. Hace tiempo que esas palabras salieron del diccionario y la Real Academia Femenina la reemplazó por otra mejor, empoderamiento, lo cual es maravilloso, hasta que descubrimos que nunca es suficiente, que tras cada nuevo reto nuestro tiempo para el ocio se hace más estrecho que la porción de postre permitida en el plato. No basta con ser profesional competente, madre y esposa, amiga, socia, emprendedora y líder humanitaria. Hay que hornear como Anna Olson y ser anfitriona a lo Martha Stewart, correr los 3 kilómetros, los 5, los 10, ser delgada, comer semillas de chía, tomar té verde contra la oxidación de nuestras bisagras y marcar los músculos en el nivel exigido, más que modelo y menos que físico-culturista. Después dice, sabemos que jamás hubo un tiempo tan desafiante para ser mujer y nos aprestamos a saborear las infinitas posibilidades de realización que nos ofrece el momento histórico, y al tiempo resulta sencillamente extenuante vivir a este ritmo. La libertad debe ser usada para elegir más libertad, pero si con la libertad elegimos más y más esclavitud, no sorprende que se fundan nuestros cuerpos, no como en las canciones de amor, sino como ocurre con las bombillas saturadas. Tras la euforia de nuestro tiempo hay una trampa no confesa y autoimpuesta que nos arroja exhaustas a la cama cada noche. Vivimos el agobio silencioso de los espacios vacíos del checklist. Y el tiempo es un bien cada vez más escaso porque alimentar el mecanismo de ser lo que otras mujeres soñaron ser y no pudieron llegar a ser, nos exprime como toronjas en el mecanismo giratorio de la vida. Parar, priorizar, cuestionar la idea del éxito y quizá empezar a perder. Perder, por ejemplo, la batalla contra la línea de expresión, contra la panza posparto y sobre todo contra la tiránica utopía de la mujer maravilla. Bien, esa era la columna. ¿Qué les pareció? ¿Qué les gustó, no les gustó? ¿Están de acuerdo? ¿Qué piensan? ¿Qué les llamó la atención algo respecto a esta columna? Eh, Personalmente igual me gustó, siento que refleja como muchos pensamientos de la mayoría de las mujeres, como que constantemente están preocupadas de muchas cosas a la vez, pero siento que la sociedad siempre como que ha enfocado la idea de la mujer como con su cuerpo y eso como que a muchas personas le ha generado a lo largo de todo este tiempo, la ¿Cierto? historia, Muchas veces la muchas mujer ha inseguridades. sido como un objeto, ¿cierto? Muchas veces eso es terrible, Sí, pero ha sido como un objeto, claro. sí, entonces ese como miedo y preocupación a la vez como que afecta demasiado y siento que refleja muy bien lo que ella dice como a la mayoría de las mujeres.
¿Y a los demás y las demás, qué les pareció? ¿Están de acuerdo, en desacuerdo? ¿Les gustó algo que le haya llamado la atención, algún detalle, algún comentario de lo que aparece en la columna? ¿O no les provocó nada? ¿No les causó nada? Yo igual siento que la forma en la que expuso todo como que nos representa a mucho a nosotras como nuestro pensamiento sobre el tema. Ujú, muy bien, gracias Catalina. Súper. ¿Alguien más? Bien, acá miren, hay una frase antes de que pasemos al análisis, dice, lo imposible no existe para una mujer, solo le toma tiempo conseguirlo. Carolina Herrera, ¿cierto? Si no me equivoco, ella es la que tiene estos perfumes, ¿cierto? Y esta, no sé, parece que también tiene Ujú. vestuario, ¿cierto? Sí, ¿cierto? Lo imposible no existe para una mujer. O sea, esa idea que para que la mujer no hay nada que no sea alcanzable. Sino que, claro, como vivimos en una sociedad todavía poco machista, patriarcal y todo lo que se quiera, claro, justamente por eso mismo le cuesta mucho más todavía conseguirlo, ¿ya? Bien, vamos a algunas de las preguntas que hay acá, ¿ya? A ver, ya hicimos la primera, ya, ¿qué te sugiere el título del texto? ¿Qué crees que quiere expresar? Más o menos ya lo planteamos delante. ¿A qué se refiere la autora cuando menciona la palabra empoderamiento? ¿En qué otros contextos la has escuchado? ¿La has usado antes? Bueno, Jean la había ocupado antes de que comentáramos el texto, así que sí, de alguna manera algunos ya la ocupan, ya la conocen. Bueno, yo creo que el estallido social el año pasado y por lo de las tesis, esta palabra se hizo todavía mucho más en boga. ¿Alguien quisiera comentar algo sobre esa palabra? ¿Qué les parece? ¿Saben lo que significa? Yo siento que el empoderamiento en cierta parte es como que igual dejar de, como en el pasado, dejar de dirigir como nuestra vida según otras personas y como tomarle las riendas de nuestra vida por nosotras mismas y, y hacer todo por nosotras. En eso lo veo yo y en verdad siento que como en estos contextos, como de la actualidad, de, de mucho que se habla de la mujer, siento que la mayoría la ha escuchado y que se usa bastante en como los feministas y cosas así. Exacto, eso es. Muy bien. Y bueno, empoderamiento viene de la palabra poder. Que como decía Jean, tomar las riendas, tomar el poder de la propia vida, por lo menos. ¿Cierto? Ser capaces de decidir, de tener la libertad de ver qué queremos para nuestra vida, qué carrera queremos estudiar, tener la libertad, por ejemplo, en el caso de la mujer, de si quiere ser madre o no, si quiere tener hijo o no, si quiere tener una familia o no. En fin, o sea, el tipo de trabajo, si puede llegar a ser jefa o no de un trabajo, por ejemplo, ya, en fin, si quiere tener un doctorado, si quiere seguir estudiando toda su vida, ya, o sea, a la mujer también le costó muchos siglos poder educarse, recién, si no me equivoco, hacia el siglo XVIII, XIX, la mujer pudo ingresar a la universidad, si no me equivoco, ya, o sea, le costó muchísimo, ya. Bien, ¿qué piensas acerca de las exigencias a las que ve sometida la mujer en nuestra época? ¿Estás de acuerdo con la autora? Fundamente. Todas estas exigencias, porque que te decían de tener un cuerpo perfecto, ser una buena ama de casa, tener una carrera exitosa, tener una independencia económica, saber cocinar bien, poder cuidar bien a tus hijos, y todas esas exigencias que habían de, claro, de esto de tener que hacer una dieta saludable, que de no de parecer casi o sea, de verte también casi como una modelo, pero sin caer con una físico-culturista, todos esos detalles. ¿Qué piensan de todas esas cosas? Yo creo que si bien como que todas estas exigencias vienen por muchos años atrás, siento que en la actualidad se siguen exigiendo algunos tipos, pero siento que las mujeres como que cada vez se dan más cuenta de que para valer como persona no tiene que rellenar cada una de las exigencias. Por lo tanto, como que cada persona eh, como que ya no está preocupada de eso. O sea, la mayoría, o sea, en el ámbito físico, siento que nos hemos dado cuenta de que hay como mucha diferencia en ese ámbito y que cada vez nos damos cuenta de que no tenemos que eh, como rellenar la exigencia de otras personas para complacernos a sí mismos. Bien, bien. Eso implica que se entendió bien lo que plantea la autora, porque la autora plantea un poco eso. ¿Alguien más quisiera agregar algo sobre esa pregunta?
Una pregunta que va relacionado dice, ¿crees que las mujeres son libres en nuestros días? ¿Creen que en la actualidad realmente son libres bajo el punto de vista de lo que se comentaba en esta columna? Yo siento que, profe, que nadie más habla, entonces tengo que hablar No, yo. Profe, ya, a ver, Yo no, está siento profe. bien. que Yo siento que dependiendo Y del yo apoyo país todo lo que sí. totalmente. Sí, igual, Yo totalmente. siento que dependiendo totalmente de los países, por lo menos como en la mayoría se encuentra en libertad, pero en muchos países como del Oriente o como Afganistán o por allá, se sigue visualizando que en verdad como que las mujeres no tienen mucha libertad en ese sentido y que hay que seguir luchando para que en verdad todas podamos ser libres, porque he visto como situaciones en las cuales las niñitas de 10 años o 15 son obligadas a casarse con hombres que son Mm, demasiado viejos para esa persona, claro. entonces no podemos seguir permitiendo ese tipo de situaciones. Eso es bueno, porque son parte de la cultura de los, no recuerdo si son los árabes, si no me equivoco, ¿cierto? No sé, si, no recuerdo si son los árabes o los judíos, o los dos tienen esas tradiciones claro, de los matrimonios jóvenes, de niñas que son muy jóvenes, que tienen que aceptar casarse con hombres mayores. Eso, claro, no sé, es parte de la cultura de ellos, lo tienen tan arraigado, no sé realmente cómo se podría eliminar eso, porque eso es parte ya de una cultura en particular. Em, pero claro, o sea, desde ese punto de vista, claramente hay lugares que las mujeres han tenido mucho mayor libertad, bueno, y los hombres también en general, pero las mujeres también, por ejemplo, acá en Occidente hay mayor libertad que en muchas partes de Oriente. Ya en esas culturas orientales, por lo general, la mujer siempre ha sido más sumisa, y ha tenido históricamente un rol secundario. Pero además, bajo el punto de vista de este checklist que hay que completar, que nombraban delante, si lo vemos desde ese punto de vista, centrándonos sobre todo acá, cuando dice, bueno, cuando dice todo esto que les comenté, por ejemplo, sentándose hacia el final del párrafo. Tras la euforia de nuestro tiempo hay una trampa no confesa y autoimpuesta que nos arroja exhaustas a la cama cada noche. Vivimos el agobio silencioso de los espacios vacíos del checklist y el tiempo es un bien cada vez más escaso porque alimentar el mecanismo de ser lo que otras mujeres soñaron ser y no pudieron llegar a ser nos exprime como toronjas en el mecanismo giratorio de la vida. Parar, priorizar, cuestionar la idea del éxito y quizás empezar a perder, por ejemplo, la batalla contra la línea de expresión, contra la panza posparto y sobre todo contra la tiránica utopía de la Mujer Maravilla. La autora plantea que la mujer está libre en la actualidad o ¿cómo lo relacionan esta idea de la libertad con lo que se plantea en la columna? Yo siento que en la columna igual como que ahí decía que perder como en esos ámbitos, entonces siento que simplemente las mujeres como que priorizan tipo de como puntos de la checklist Ujú. y que en cierta parte no haces libre al dejar como otros ámbitos que igual no son como muy importantes, que nos valgan a nosotras mismas por quienes somos. Claro, es que bajo ese punto de vista, en realidad no serían tan libres porque tienen que cumplir ciertas exigencias, asumir ciertos roles, o sea, cumplir con todo aquello que la sociedad está esperando de ellas, ¿cierto? Entonces, de alguna manera, es complejo ese punto porque tienen que cumplir en todos los ámbitos y para cualquier persona eso es realmente agotador, querer ser perfecto, cumplir con todo. O sea, por eso esa tiránica utopía de la Mujer Maravilla, o sea, querer ser perfecto eso realmente, como el nombre lo dice, es una utopía, o sea, nadie es perfecto y no tiene por qué serlo, o sea, somos personas y por lo mismo no tenemos por qué ser perfecto en todos los ámbitos de la vida, o sea, sí está bien en algunos y que queramos ser mejores personas y las mujeres ser, ojalá en todos los ámbitos lo mejor posible, pero eso es imposible, o sea, nadie nunca va a poder cumplir todo a cabalidad, ¿ya? Bien, después otra pregunta. ¿La escasez de tiempo es un problema que solo vive la mujer u hombres lo viven por igual? ¿Cómo se puede subsanar este problema? ¿Cómo se puede solucionar este problema? La falta de tiempo en Mm, nuestra sociedad, ¿qué piensan sobre eso? Yo siento que en la actualidad como que las dos personas lo viven casi de la misma manera. Siento que quizás antes priorizábamos como a la mujer en la casa, al hombre en el trabajo y ahora como que igual se compaginan
juntos en las tareas del hogar y cosas así. Entonces, como que en ese ámbito igual lo veo un poco más igualado. ¿Y qué les Y parece sí, eso? Que se distribuyan las labores del hogar, que se distribuyan los roles en la actualidad. ¿Qué les parece eso? siento que está de una súper manera bien. más justa. Está bien, y así Ujú. debería Además, haber como sido. en la La crianza, forma siento que que debería ser. ¿Sí? En especial si la familia tienen hijos, Ujú. hombres, eh, y que no solamente la mamá sea responsable de lavar la loza o lavar la ropa de ellos, sino que igual tienen que aprender porque en algún momento eso ya Y tendrían en que una ser primaria. independientes. Claro, por ejemplo, no sé, a mí lamentablemente me criaron mucho, bueno, yo creo que seguí el estereotipo de la época, era mi mamá, por ejemplo, y mi abuela me criaban y me hacían prácticamente todo, po. O sea, bueno, la lavadora es la que lavan, ¿verdad? Pues sí que en realidad no es más que echar la ropa, pero por ejemplo, a mí siempre me cocinaron, siempre, bueno, yo siempre, al menos yo tenía que cumplir con ciertas labores de la casa en el sentido de que me daban responsabilidad igual, por ejemplo, siempre tener mi dormitorio ordenado, qué sé yo, ayudar a hacer un poco el aseo de la casa, pero tampoco era algo tan, que yo lo encontraba tan tremendo. Pero, por ejemplo, yo nunca planchaba, yo nunca cocinaba, y hasta el día de hoy no cocino, definitivamente no, pero es porque realmente no es porque, es que en realidad no me gusta. eh, o como siento que a veces no tendría el tiempo suficiente para eso, pero por ejemplo, sí cuando me tocó ir a estudiar a la universidad, la primera vez, me tocó empezar ese cambio radical de mentalidad, de tener que hacer todas mis cosas, de tener que planchar, de tener que mantener siempre todo ordenado, bueno, cocinar, nunca tuve ese problema porque siempre pude que otras personas pagar para que me cocinaran, pero por ejemplo, es difícil, o sea, yo creo que es importante, y lamentablemente bueno, quizás la generación de ustedes ya no tanto, pero por ejemplo, la generación de mis padres y la generación de toda la gente que nació antes del 2000, era un poco parecido, yo creo, donde las mamás eran las que más hacían todo. Por ejemplo, mi papá siempre él estuvo afuera, yo no lo recuerdo mucho en la casa, a él lo recuerdo siempre trabajando afuera, era típica estructura de una familia tradicional, donde el papá llegaba a tal horario al trabajo y teníamos que estar todos en la mesa, sentado tal hora, qué sé yo, en fin, entonces era como súper, era una visión súper autoritaria. Yo creo que a mucha gente antes del 2000 vivieron esas situaciones. Y yo con el tiempo, reflexionando y con todo lo que después uno va adquiriendo con la educación, empieza a cuestionar todo eso. Bueno, yo lo cuestionaba desde antes eso, pero porque yo siempre he sido así, pero igual, o sea, eso lamentablemente fue parte de nuestra sociedad y hasta el día de hoy se sigue reproduciendo, pero es importante generar esas reflexiones de acuerdo a cuáles son los roles y por qué hay que cumplir roles específicamente, por qué tiene que existir la idea de los roles sociales, ¿ya? ¿Por qué no podemos ser libres en la elección de qué queremos hacer también? ¿Ya? Entonces, esas cosas son bien interesantes analizarlas, ¿ya? Y sí, concuerdo con lo que plantean, que en la actualidad la escasez de tiempo es un problema social, porque por ejemplo, las personas tienen que poder trabajar cierta cantidad de horas al día, que en Chile es excesiva, o sea, 8 horas promedio, cuando los países más desarrollados, los países europeos, por ejemplo, el promedio son 6 horas, ya con más descanso, con mayor frecuencia, y de hecho se ha comprobado en varios estudios que la productividad es mucho mayor cuando hay menor cantidad de horas de trabajo, pero más dedicadas a esas horas de trabajo, porque a largo plazo genera esto que es el síndrome del burnout, ¿cierto? Del estar quemado, ¿cierto? De alguna manera que el tiempo te pase la cuenta y el estrés te pase la cuenta. Vivimos en una sociedad altamente estresada, con muchos problemas, muchas veces la familia, bueno, ahora probablemente la pandemia, entre las cosas positivas que ha traído, es que las familias están más tiempo en sus casas, por lo tanto pueden estar más tiempo con sus hijos, ya de que la realidad que yo, por ejemplo, no viví y que no pasé, o sea, mis papás pasaban todo el día trabajando, yo cuando chico vivía en Santiago, y yo no veía a mis papás, yo pasaba en la escuela, mis papás se iban a las 6 de la mañana a trabajar, 6:30 de la mañana, y llegaban a las 12 de la noche, horario que yo estaba durmiendo ya, entonces yo realmente a mis papás no los veía, prácticamente salvo los fines de semana probablemente. Entonces, esas situaciones en nuestra sociedad son muy típicas, sobre todo en estas grandes ciudades como Santiago, por ejemplo, Concepción, o ya acá quizás no pasa tanto porque tampoco es una ciudad que te more tanto, pero por ejemplo en Santiago, los que alguna vez han conocido o han vivido allá, a veces te puede tomar una hora y media llegar desde tu casa a tu lugar de trabajo.
Entonces, es compleja esa realidad y afecta muchas veces a los hijos, afecta a la familia, o sea, es importante la relación interpersonal en la familia, entonces eso a veces se pierde y todo producto de la escasez del tiempo. Entonces también necesitamos tiempo para el ocio, tiempo para otras actividades también, ya no toda la vida tiene que ser trabajo, ¿ya? Y cómo, bueno, volviendo a la pregunta, ¿qué propondrían ustedes para solucionar o subsanar este problema de la falta de tiempo que tienen tanto hombres como mujeres en nuestra sociedad? ¿Qué piensan Profe, yo ustedes? creo que una podría ser disminuir las horas laborales ¿Ya? Ujú. y dar, no sé, un día más de descanso, dar la opción de, no sé, un descanso en la semana para así completar como, o pasar el tiempo en tu familia, con tu familia. Claro, ¿cierto? Es lo que se hace un poco más, como les decía, los países europeos, que funcionan un poco más así. Sí, Ujú. profesor. Yo creo que igual cierta parte es como la eficacia, porque, por ejemplo, en otros países como más desarrollados, muchos como trabajan o sea, menos tiempo que nosotros y, y como que pueden desarrollar más trabajo que nosotros a la vez. Entonces siento que como que muchas veces nuestro enfoque no es el correcto al hacer nuestro trabajo y Ujú. como que deberíamos, no sé, ser un poco más eficaces. Claro, súper bien, muy bien los comentarios que han hecho. Chicos, no rayen la pantalla, están en segundo medio. Ya, muy bien. Siguiente pregunta. ¿Estás de acuerdo con la idea del éxito que nos impone la sociedad del siglo XXI? ¿Qué piensan ustedes? ¿Cuál es la idea de éxito que nos propone esta sociedad? ¿Están de acuerdo con esta idea o el éxito? En qué creen que debería radicar el éxito? Yo siento que el éxito debería radicar en el sentimiento que uno tenga de sentirse como completado sus metas. No siento que tengamos que cumplir como un prototipo de la sociedad para nosotros de verdad ser como alguien exitoso, entre comillas. Ya, muy bien. Porque siento que muchas personas como que tienen diferente enfoque, entonces quizás para una persona cumplir como, o sea, terminar su carrera es como su éxito, pero para otra simplemente será como hacer otro tipo de cosas. Entonces siento que el enfoque de éxito, siento que como que no era adecuado porque muchas personas no tienen esa idea de éxito para sí mismas. Ya, ahí hay algo interesante igual, que por ejemplo, además que claro, que el enfoque del éxito no tenemos por qué cumplir todos los estereotipos sociales, todo lo que se espera de uno, ¿ya? Sino también, por ejemplo, hay que cambiar un poco esta idea materialista del éxito, porque vivimos en una sociedad muy competitiva, donde si no tienes una carrera, donde si no eres profesional, muchas veces no eres tomado en cuenta, donde no puedes acceder a buenos ingresos si es que no obtienes tu carrera, qué sé yo, y lo cual sí, hasta cierto punto puede ser verdad, pero no tendría por qué ser así. O sea, personas que se dedican a carreras que son mucho más libres, más independientes, perfectamente podrían tener un buen resultado. Y tampoco concuerdo mucho, por ejemplo, con la idea de que el éxito tiene que ser estas carreras convencionales, por ejemplo, la ingeniería, derecho, medicina, qué sé yo, que claro, te pueden generar mayor cantidad de ingreso económico, pero ¿es eso finalmente lo que nos va a llevar a ser felices en nuestra vida? ¿Es realmente eso? O no será más bien hacer lo que realmente nosotros, por ejemplo, para nuestra vida queramos dedicarnos que a aquello que nos apasiona, aquello que realmente nos interesa? Por ejemplo, no sé, yo no me hubiese visto trabajando en algo 40 años de mi vida o más si no me gustara. O sea, yo a nadie le desearía, que lamentablemente pasa, pero a nadie le desearía que hiciera durante 40 años de su vida algo que no le gusta o que no le apasiona y que simplemente por ganar dinero, qué sé yo. Entonces, yo siento que la idea del éxito, esto mismo de tener una casa, de tener una familia perfecta, etcétera, etcétera, todas esas cosas no tiene por qué ser necesariamente así o tampoco por qué tener una familia convencional. Entonces, hay tantas formas de familia, tantas formas de hacer familia. Entonces, no, todas esas ideas son importantes reflexionarlas y plantearlas. Creo que es importante repensar nuestra sociedad. ¿Ya? Creo que es importante como ciudadanos que nosotros realmente nos cuestionemos realmente cómo está funcionando nuestra sociedad y qué queremos o cómo queremos que sea una sociedad mejor. Y ya hacia el final dice, según tu lectura o interpretación del texto, ¿a qué se refiere la autora con la utopía de la Mujer Maravilla?
y a la vez esta trampa también de la Mujer Maravilla. Esos dos temas, tanto utopía como trampa de la Mujer Maravilla. ¿A qué se referirá? Yo siento que como que lo mismo que en el texto se refería a cumplir y siempre como que basarnos como en una checklist para cumplir como y ser la mujer perfecta o tratar de cumplir como esos cánones de belleza y cosas así. Ujú, claro, sí, cierto. O sea, en el fondo es esta idea de ser perfecta, ¿cierto? De responder a todo lo que se te pide o todas las exigencias que como sociedad se espera de una mujer, que en realidad no tienen por qué cumplirlas tampoco todas esas exigencias, no tienen por qué ser todas mujeres. O sea, hay distintas formas de belleza. ¿Quién dice finalmente que una mujer es bella o que un hombre es bello, qué sé yo? En fin, eso finalmente son estereotipos sociales. El canon de belleza, el concepto de belleza, más que el concepto del canon de belleza va cambiando de una época a otra. Por ejemplo, en el Renacimiento, las mujeres con gordura, las mujeres que tenían cierta obesidad, eran consideradas mucho más bellas que las mujeres delgadas, por ejemplo. Entonces, claro, quizás, por ejemplo, las mujeres más gorditas ahora con sobrepeso hubiesen sido mucho más vistas como una mujer bella, por ejemplo, si hubiesen nacido en el Renacimiento. Entonces, a lo que voy, que esa idea, esas convenciones sociales, realmente son de la época, son de las personas, de los pensamientos que predominan en una época y realmente no tiene por qué ser así. ¿Ya? Y por último, ¿cuál era la tesis finalmente que defendía esta columna? ¿Ya? ¿Y en qué parte se encontraba? ¿La tesis se encontraba al principio o al final? ¿Cuál era la tesis y en qué parte se encontraba? ¿Al principio o al final? Yo creo que la tesis básicamente se basa en eso de como la utopía de la Mujer Maravilla. ¿Ya? Pero el título era La trampa de la Mujer Maravilla. O sea, está bien, Ah, sí, sí, está relacionado con la utopía, sí, pero como que igual en cierta parte cambiar esa imagen. claro. ¿Y eso está más hacia el principio o hacia el final de la columna? ¿Qué ¿Qué- cosa, profe? la tesis de esta columna de opinión, ¿estaba más al principio o al final? Al principio, Ya, a ver, que al principio dice lo siguiente: las mujeres de mi generación nos fuimos diseñadas para las tintas medias, lo queremos todo, y luego un poco más si es posible, la maestría, los doctorados. Ahí en realidad lo que está haciendo al principio es describirte cuál ha sido la realidad a nivel general de la mujer, cuál ha sido su realidad. Ahí está como las exigencias que ha tenido. Pero en realidad la tesis estaba en el último, hacia el final, en el último párrafo, si se quiere, donde dice: vivimos el agobio silencioso perdón, de los espacios vacíos del checklist y el tiempo es un bien cada vez más escaso porque alimentar el mecanismo de ser lo que otras mujeres soñaron ser, etcétera, etcétera. La tesis estaba al final, ya porque al final cuestiona la idea del éxito, esta idea de completar tarea o el checklist, es decir, que en el fondo esta idea, esta utopía ha sido finalmente la gran trampa en la que ha caído la visión de la sociedad sobre la mujer. ¿Ya? La tesis en este caso estaba al final, por lo tanto era un texto inductivo, porque daba todos los argumentos al principio y al final señalaba su tesis. ¿Ya? Bien. ¿Alguna duda, algo que quieran comentar, algo antes de cerrar la clase? ¿Qué les pareció el tema de hoy? ¿Quedó más claro? ¿Quedó claro Sí, lo de la columna me de quedó opinión? súper claro. Sí, ¿Ya? profe, ahora sí. ¿Ya? Muy bien. Sí, ¿Les gus- profe. les gustó este tema? ¿No les gustó? ¿Qué les pareció? Me profe, yo encantó. creo es muy Profe. bueno porque son Ya. temas actuales que se deberían hablar más seguido. Ah, ya, muy bien, muy bien. Bien, muchas gracias. Y ahora que tengan un receso, un recreo. ¿Ya? Bien, me despido. Gracias por la asistencia. Ya nos vemos la próxima semana. Cuídense mucho. Igual, ¿Ya? profe, Chao, Chao, gracias. chao. profe, Que gracias, esté cuídense y bien. Chao. Nos gracias. vemos. Igual. Chao, chao.